Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo sobre el contexto y los mandamientos en el libro de Levítico. Hoy nos corresponde retomar con este libro después del tiempo de festividades, de panes sin levadura, de Pesaj. Retomamos con el libro de Levítico y vamos a retomar desde el capítulo 9, versículo 1, hasta capítulo 11, versículo 47. Bien, es una porción dentro de todo corta, pero hay muchísima información que debemos aprender y también hay mucho que el Eterno quiere enseñarnos. Principalmente recuerden el contexto del libro de Levítico. ¿Cuál era el contexto? ¿Cómo inició el libro de Levíticos? Fue dándonos las instrucciones para que podamos acercarnos al Eterno, de saber cómo poder, después de que Israel pecó, después que rompieron el pacto, después de que Moisés intercedió por Israel y después de que renovaron el pacto, el Eterno manda construir el tabernáculo y después de construir el tabernáculo, el Eterno nos da la bendición de podernos volver a acercar a su presencia. Que recuerden que es el propósito de la esencia original, o podremos decir de la creación original del Eterno, el poder habitar entre medio de nosotros y nosotros con Él. Entonces, aquí es bien interesante porque esta porción comienza con lo que es la dedicación de Aarón y sus hijos. Bien, nosotros si empezamos a leer esta porción desde el capítulo 9, versículo 1, empieza a hablar desde el octavo día. Recuerden que en el templo o la dedicación, todo lo que sea la dedicación en el templo, ya sea del altar y del sacerdocio, se hacía por 7 días y el octavo día se declaraba apto para el servicio en el templo. Es lo que está sucediendo ahora con Aarón y sus hijos. Empieza este proceso en el cual ellos cumplieron con la purificación, cumplieron con la dedicación. Al finalizar, ¿qué sucede? A ellos al presentar sus ofrendas, de nuevo la presencia del Eterno desciende a lo que es el tabernáculo. Hay un fuego que proviene del cielo, que es una señal que el Eterno da de que Él aprueba a Aarón y a sus hijos y aprueba el servicio en el santuario. Esto nos viene hablando ya hace varios estudios que venimos hablando de hacer las cosas de acuerdo al modelo. Y que el Eterno haya enviado su fuego y consumido las ofrendas, eso es señal de que el Eterno ha aprobado, de que todo se ha hecho conforme al modelo. Pero es bien interesante porque después de que sucede todo esto, Nadab y Abiú cometen un error. No sabemos, no estuvimos ahí, pero ellos cometen un error y nos menciona la Torá, que es un fuego extraño. Y terminan muertos. ¿Por qué? Porque ellos se salieron del modelo. No hicieron conforme el Eterno había estipulado. Y principalmente ellos, que tenían una responsabilidad muy grande. Entonces, ahora esto nos tiene que hacer pensar por qué está hablando justamente esta porción de la dedicación de Aarón y sus hijos después de un error que cometen los sacerdotes, en este caso a Nadab y Abiú, de querer usurpar el puesto de Aarón, porque ellos lo que hicieron era algo que solamente Aarón lo podía hacer una vez al año, que era presentar delante de la presencia del Eterno el incienso. Y ellos, por hacer algo que quizás de buena voluntad, o quizás no lo sabemos, no estuvimos ahí, familia. Pero es interesante que después de todo esto, en el capítulo 11, hay instrucciones para el pueblo. De cómo el pueblo debe santificarse. No solo en esta porción le da instrucciones y da un ejemplo de cuando alguien está fuera del modelo, qué sucede. Sino que también el Eterno dice en esta porción, el pueblo debe seguir un modelo, un patrón para santificarse. Y justamente es el capítulo 11. Es del capítulo 11 del versículo 1 al 47. Y como tema principal de este capítulo es básicamente, y el título de esta enseñanza es La pureza y la salud del alma. Esto es algo bien interesante, familia, porque cuando nosotros leemos el capítulo 11, ¿de qué va a hablar? De las
cosas que tenemos permitidas comer y las que no debemos comer. Esto es bien interesante y por eso, familia, quiero que definamos algunos términos para tenerlos como base, como fundamento y que entre todos tengamos en claro algunas definiciones. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno a través, como pueblo. Porque esto no era solo para los sacerdotes, sino que era también para el pueblo. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Entonces vamos a definir lo que es comida, porque justamente este capítulo va a hablar de lo que es comida y de lo que no es comida. Definamos de acuerdo a lo que es el diccionario de la lengua española, la RAE, qué es comida. Comida es, la comida se conoce como el conjunto de sustancias, alimentos que se comen y se beben para subsistir. Al ser ingeridos, la comida provee elementos para la nutrición del organismo vivo. Esta es la definición de lo que es comida, familia. En esta porción tenemos esta particularidad. Pero familia, recuerden, todos estamos aprendiendo. Ustedes, nosotros, todos estamos aprendiendo. Tenemos mucho que aprender y también que corregir en nuestra dieta también. Y por eso es que quiero que tomemos esto con tranquilidad, que vayamos despacio, que vamos redefiniendo algunos términos y teniendo en claro algunos conceptos. ¿Para qué? Para que al momento de estudiar este capítulo no haya pretextos, sino que podamos entender qué es lo que realmente el Eterno quiere y por qué nos da esta instrucción. Y quiero compartirles también un poquito de mi experiencia con respecto a lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque yo soy profesional gastronómico. Yo estudié gastronomía y cuando estudié para ser profesional gastronómico, me enseñaron a manipular cada uno de estos alimentos que el Eterno nos permite y productos que no nos permite. Y quiero compartirles un poquito de lo que he aprendido y que esto para mí ha sido estudiar esta porción y estudiar la alimentación de acuerdo a la Biblia y ponerlo a la par de mi profesión, me ha ayudado a entender muchas cosas, familia. Y muchas cosas que tenemos que estar pendientes a la hora de alimentarnos, lo importante que es para el Eterno que nos alimentemos. Entonces, por eso es que el título es La pureza y la salud del alma. Miren lo profundo que llega este concepto de que si debo o no debo comer. Y el Eterno nos da un propósito. Y por eso quiero compartirle, familia, lo que he aprendido hasta este momento. Y como les digo, todos estamos aprendiendo. Cada vez que vamos dando un pasito más adelante, vamos conociendo más información, tenemos más recursos y podemos ir aprendiendo. Así que los animo, familia, que podamos aprender, que podamos edificarnos juntos y poder conocer el corazón del Eterno. Así que vamos a iniciar con el estudio. Ya definimos lo que es comida. Vamos a tener esto en común todos, de que comida es algo que sustenta y alimenta el cuerpo y nutre a un organismo vivo. Eso es como se define de acuerdo a la del diccionario de la lengua española, la RAE, bien, la Academia Española. Ahora vamos a profundizar un poquito más con respecto a la Biblia. Ya definiendo eso, ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a la alimentación. Vamos a leer Levítico capítulo 11 y vamos a leer los primeros versículos. Dice: Y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, esto comeréis. Miren, aquí es bien interesante. El Eterno nos dice: estos son los animales que ustedes pueden comer. Tienen dos características: pezuña hendida y que rumeen. Esto comeréis. Y es cuando dice esto, eso es señal de una ordenanza, de un mandamiento. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuñas, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuñas, lo tendrás por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumea, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por
inmundos. Bien, familia. Y aquí quiero yo hacer una aclaración, porque el Eterno cuando habla de inmundo, bueno, en la Reina Valera, en las traducciones en español, la mayoría usa el término inmundo. En sí, si nosotros definimos inmundo de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo, de este lado de Occidente, algo inmundo es algo asqueroso, algo que no nos debemos acercar, algo que, ay, repugnante. Pero para la mentalidad hebrea, la palabra que corresponde ahí es la palabra tamé, que significa impureza ritual. Ahora esto nos va a dar a entender que estos animalitos que el Eterno ha creado, porque tanto a la vaca como al cerdo, como a cada animal que conocemos, el Eterno los ha creado con un fin y con un propósito. Pero esto no quiere decir que son algo que son desechables, sino que el Eterno nos está diciendo que esos alimentos que Él dice no coman, eso es algo que va a hacer que contraigamos impureza ritual, pero recuerden que toda impureza ritual también nos puede llevar a una impureza moral. Por eso es el título de esta enseñanza, la pureza del alma y la salud de nuestra alma, familia. Entonces, vamos a ver, porque justamente en estos primeros versículos se encuentran los mandamientos. Recuerden, la serie de estudios que estamos haciendo es en contexto y mandamientos. Vamos a ver los mandamientos. El primer mandamiento que nos menciona es el mandamiento 153, que es un mandamiento que debemos hacer, que justamente va desde Vayikra o Levítico capítulo 11, versículo 2, exactamente es ese, que dice, estos son los seres vivos que puedes comer. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Y vamos a partir desde el mandamiento, familia, para tener un fundamento sólido. Y vamos a ver la interpretación que le dan los sabios de Israel al mandamiento. ¿Y cuánto tenemos que aprender, familia? Y aquí tenemos que dejar de un lado, los invito a que dejemos de un lado, esto no es lo que yo creo, esto no significa nada para mí. Familia, recuerden que esto es lo que el Eterno cree, lo que el Eterno dice que es bueno, no lo que nosotros decimos bueno. Entonces vamos a analizar la esencia. Esencia del mandamiento. Cuando uno desea comer de un animal doméstico o salvaje, es un mandamiento examinar y determinar si es kosher o no. Si es kosher o no. ¿Cuál es en un animal, por ejemplo, en los animales de tierra, en los mamíferos, cuáles eran las condiciones para que sea kosher? ¿Qué nos menciona la Biblia? Exactamente, tiene pezuña hendida y que rumé. Son dos características. Y eso es parte de cómo inicia la clasificación para que sea un alimento kosher, una carne kosher. La ley del mandamiento, las leyes. Hay dos señales que uno debe encontrar para que un animal sea permisible. Uno, sus cascos deben estar partidos, o sea, pezuña dividida. Dos, debe masticar su alimento o rumiar, es decir, expulsa la comida de su estómago y la devuelve a la boca para masticarla y molerla bien. O sea, recuerden, por ejemplo, la vaca. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? 4 estómagos. De lo cual cuando come, va al estómago, vuelve y sigue rumiando. Por eso la vemos a la vaquita todo el tiempo que está como mascando chicle o mascando goma de mascar. Bien. Entonces, ese es el acto de rumiar. Para todos los propósitos prácticos, solo las 10 especies de animales enumeradas en la Torá, y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 14, versículo 4 al 5, están autorizadas para comer. 3 de los cuales son animales domésticos y 7 son animales no domésticos. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 14, versículo 4 al 5. Y nos menciona lo siguiente. Estos son los animales que podéis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumean o entre los que tienen pezuña hendida.
el camello, la liebre, el conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida. Serán inmundos, o sea, serán impuros. Bien, no tiene que nada que ver esto. Recuerden que es la palabra, miren, vamos a hacer el estudio de la palabra, ya que tenemos esta herramienta que es el logos, que es la palabra tamé, que la palabra tamé es impuro. Bien, y que está relacionado a lo que es la impureza ritual. Vamos a buscar la definición de acuerdo al diccionario Strong. Strong, palabra aquí. ¿Qué dice el diccionario Strong? Tamé, palabra que proviene de la 2930, o sea, es H2931, la palabra es tamé, que proviene de la raíz primitiva 2 de la 2930, que es impuro en sentido religioso. Bien, no está hablando de otra cosa. Esto está hablando con respecto al animal. Los animalitos son estos que no están permitidos comer en carácter impuro. ¿Por qué? Porque si estudiamos el templo, familia, ¿qué animales se presentan en el altar? Son los que son considerados aptos para comer. El buey, la oveja, la vaca, la paloma. Esos son los animales que se presentan dentro del altar. Por esto es la diferencia que el Eterno hace entre animales aptos o puros y animales impuros. ¿Por qué? Porque en el altar nunca se iba a presentar lo que era un camello, una liebre, un conejo o un cerdo como ofrenda. Por eso es que es inmundos. Y que esto también nos hace contraer una impureza ritual. Pero también esto, como yo les decía al principio, hay una línea muy delgada entre la impureza ritual y la impureza moral. Y eso es lo que vamos a determinar y vamos a ir aprendiendo para ir corrigiendo nuestros hábitos. Recuerden, familia, que todos estamos aprendiendo. Todos vamos cada día aprendiendo más y más mientras el Eterno nos va revelando más de su palabra. ¿Bien? Entonces, el mandamiento nos mencionaba, y acá vemos los animales bien detallado, la lista de animales que debemos comer y que no debemos comer. Bien, dice, bueno, estos son los que están autorizados y los que no están autorizados para comer. Las 10 especies son las siguientes: el buey, incluido el toro y la vaca; la oveja, incluida el carnero y el cordero; la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje y las cabras montés, el antílope, la oveja y la oveja montesa. Bien, montesa. O la cabra del monte. Bien. Y aquí esto tiene una asociación que después, si ustedes tienen este recurso que es el Targum Mibot, lean el mandamiento 147, que tiene que ver exclusivamente con la ley de la grasa de los animales, que eso no se debía comer, y principalmente de la oveja montés o de la cabra montés. Bien. Y esto es bien interesante, familia, porque este mandamiento nos da lugar ahora a un segundo mandamiento. Ahora aquí nosotros ya hemos determinado por la Torá cuáles son los animales permitidos y los que no son permitidos. Mandamiento 154, que va desde es el versículo 4 al 8, lo que leíamos de lo que no comerás. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Está prohibido comer de cualquier animal que no posea ambos signos descriptos en la misma anterior. O sea, recuerden que nos estaba hablando, justamente empezó hablando que los primeros que podíamos comer eran los que cumplieran con estas dos características. Pero después nos menciona que hay animales que tienen una u otra característica. Y nos menciona, cuando nos dice, estos no comerás, el mandamiento que entienden los sabios es que está prohibido comer de cualquier animal que no posea ambas descripciones. O sea, si hay un animal que rumia y no tiene pezuña dividida, no se come. Miren lo que dicen las leyes. Está prohibido, y miren hasta el punto, familia. Está prohibido comerciar con alimentos no kosher con la intención de obtener ganancias. Aquí está hablando sobre las carnes, familia. Y esta es una ley que son cosas que tenemos que tener en cuenta, más si somos emprendedores. En donde dice, está prohibido
comerciar un alimento no kosher con la intención de obtener ganancias. Está prohibido incluso aceptar tales alimentos como garantía de un préstamo de un gentil. Si somos parte de Israel, nosotros no tenemos que tener contacto con esos alimentos. O sea, es algo que tenemos que evitarlo, familia, esforzarnos en evitarlos. Y miren lo importante que los sabios dicen que un israelita, una persona que esté en pacto con el Eterno, no debe vender estos alimentos no permitidos. Y miren lo que más dice, con respecto a los cerdos, y hace hincapié en los cerdos, familia, no lo tomen a mal, porque quizás algunos dicen, ay, porque pobre cerdito. Miren, familia, es el Eterno y es bien claro, y esto hay un contexto para esto. Con respecto a los cerdos, está prohibido incluso criar un cerdo en casa. Como israelitas, no podemos criar un cerdo en casa. Y miren, hay algo que me llamó mucho la atención hoy, viendo un poco de este tema, que hoy se está fomentando el tener un cerdo como mascota. ¿Qué nos dice la Torá? No, estos animales no fueron creados ni como comida ni como mascotas. Tenemos prohibido tener un cerdo como en casa o en el campo si somos parte de Israel, familia. Y es bien claro el mandamiento. Ahora lo interesante es por qué hace tanto hincapié en las escrituras sobre el cerdo. Y esto es algo bien interesante y yo esto se lo voy a compartir desde mi perspectiva como gastronómico. Vamos a enfocarnos en analizar el cerdo. ¿Por qué? Al entender el por qué el Eterno prohíbe el cerdo, también vamos a entender por qué hay ciertos animales en el aire, o aves, o peces, o animales marinos que no debemos comer. Porque hay un patrón entre el cerdo, los animales prohibidos, vamos a decir, los animales prohibidos de la tierra, como los animales prohibidos del mar, como los animales prohibidos del aire, o sea, las aves, tienen una particularidad. Todos tienen algo que los hace similares y que hoy que tenemos más información, familia. Recuerden que antes no había tanta información como tenemos hoy. Antes no habían descubrimientos científicos. Hoy se conoce hasta de qué está compuesta cada una de estas carnes. ¿Qué es qué alimento come cada animal? Hasta tenemos el beneficio de tener el conocimiento de cómo es la manipulación de estos alimentos permitidos y no permitidos. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo, todo esto que vamos a ver acá, sean los permitidos y los no permitidos, son alimentos, se supone. Pero recuerden que nosotros estamos en pacto con el Eterno. Hemos entrado en un convenio con el Rey. Y el Rey, recuerden, somos sus siervos. Y Él nos enseña qué es lo que debemos comer y no debemos comer. Entonces, quiero compartirles esto y vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo, vamos a ver las evidencias tanto científicas como gastronómicas. ¿Por qué? Porque lo gastronómico es algo más tangible, es algo que nosotros podemos entenderlo porque es algo que podemos practicarlo y es un vocabulario un poco más sencillo, ¿bien? Pero vamos a enfocarnos a descubrir quién es este animalito, el cerdo, ¿bien? Para que nosotros podamos conocerlo y saber para qué fue creado este animal. Y esto lo vamos a poder trazar a los animales del mar como a las aves que están prohibidas. Miren lo que dice en una enciclopedia sobre el cerdo. Características. El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y redondo, hocico comparativamente largo y flexible, patas cortas con pezuñas, 4 dedos y una cola corta. La piel gruesa pero sensible. Está cubierto en parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. A pesar de su apariencia, son animales ágiles, rápidos e inteligentes. ¡Wow! Miren qué hermoso el Eterno lo que ha creado. Pero recuerden que el término impuro para este animal o inmundo es porque no se presenta en el altar. No es parte del servicio del templo. No es un alimento. Tiene un propósito. Adaptados mediante selección
Miren esto ya aquí es un poquito como el hombre ha metido la mano. ¿Por qué? Porque todos estos animales en un principio eran animales salvajes. Vamos a conocer como el jabalí. En Argentina tenemos una mezcla entre el pecarí y el jabalí que salió el chancho del monte, que es muy similar. Son animales silvestres y tienen un propósito. Pero ¿qué sucedió? El ser humano los adaptó mediante selección para la producción de carne, dado que crecen y maduran con rapidez. Tienen un periodo de gestación corto de unos 114 días, 3 meses, 3 semanas y 3 días. Y pueden tener camadas muy numerosas. Son herbívoros en estado salvaje, porque tienen una mandíbula preparada para vegetales. O sea, miren, el animalito en un estado silvestre, salvaje, se caracteriza por ser un animal que come hierbas, que es lo que más come. Pero que resulta, como la humanidad los ha adaptado para producción de carne, miren lo que dice. En su domesticación son omnívoros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que comen de todo. Y se les da también carne. Miren la definición. Yo esto lo estoy leyendo de la definición de una enciclopedia, familia, que describe lo que es un cerdo. Y me dice que al ser domesticados dejaron su estado natural de comer hierbas y ahora se convirtieron en animales que comen de todo. Inclusive carne, dice. Siempre picada. Pero consumen una gran variedad de vegetales y restos orgánicos que contengan proteínas. Y wow, familia, esto es una forma muy delicada de decir la base alimentaria de un cerdo. Además de la carne, el cerdo también se aprovecha su piel, el cuero, para hacer maletas, calzado y guantes. Y las cerdas para confección de cepillos. ¿Qué cepillos? Los cepillos de cabello para las mujeres y el cepillo para la barbería para el hombre. Esas brochas están hechas con la mayoría con el pelo de los cerdos. Wow, miren cómo estamos rodeados de todo esto que está prohibido, pero estamos aprendiendo, familia, y tenemos que ir aprendiendo. Son también fuente primaria de grasa comestible, saturada, manteca, y esto es perjudicial para la salud. Aunque en la actualidad se prefieren las razas que producen carne magra. Además, proporcionan materia prima de calidad para la elaboración del jamón. En la libertad, los cerdos pueden llegar a vivir de 10 a 15 años. Wow, es bien interesante porque si yo leo esta definición, vamos a ver que sí, el Señor ha hecho una maravilla, un animalito que en realidad es inteligente, que tiene un propósito, es un animal que sí tiene una contextura física que uno dice, es ágil, y sí, la verdad que uno cuando ve un chancho del monte correr o un jabalí correr, y es un animal bastante ágil por más de su peso. Pero lo que me sorprendió es la descripción de la alimentación de un cerdo. Para mí ha sido una descripción muy floreada, le podríamos decir, para no decir básicamente que los cerditos hoy en día, a causa de lo que es la domesticación, ellos ahora es esta familia. Esa es la imagen que debemos tener de un cerdo. En un principio el Eterno los creó con un propósito, no para que sean comida, pero miren lo que hizo el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen, cuando yo les leo la descripción del alimento y uno se piensa en una granja que comen alimentos balanceados, pero la verdad es que en Latinoamérica, no sé en otros países, familia, pero por lo que sé, en Latinoamérica vamos a ver muchos cerdos siendo alimentados de basura y los ponen como omnívoros. Y que la definición decía, y restos orgánicos que contengan proteínas. Familia, ahí está, basura. Y si uno dice, no, pero en las granjas les dan alimento balanceado. ¿Saben qué, familia? Ese alimento balanceado está hecho con basura, con restos de animales muertos. Aquí en Argentina es muy común que en las carnicerías, las personas que producen estos animales, estos alimentos balanceados,
recojan los huesos, la grasa putrefacta, la carne que ya está en un estado de composición, y eso se procesa y se les da de comer a los cerdos, familia. Por más que sean en granjas con una crianza, digamos que se diga apta para el consumo. Pero la Torá nos dice no es apta, porque el propósito del cerdo es ese. El Eterno lo ha hecho con una capacidad de poder procesar distintos alimentos. ¿Y cuál es el propósito del chanchito? Es limpiar la tierra. Ese es su propósito. Y ese va a ser el propósito de cada uno de los animales que están prohibidos por la Torá para que nos alimentemos. Obviamente, si estos animalitos comen este tipo de desperdicios o animales en descomposición, ¿qué quiere decir esto? Que sus cuerpos resisten los parásitos y las bacterias, pero eso, al comerlo, ¿qué sucede? No, eso lo comemos nosotros. Exactamente. Acá el hermano está hablando sobre una enfermedad que se llama triquinosis. El chancho la aguanta. Pero cuando yo como un cerdo con esa enfermedad, yo padezco las consecuencias. Es mortal en el ser humano, ¿bien? Entonces, miren, y esta es la imagen que tenemos que tener. Es un poco cruda, familia, pero tristemente, el Eterno ha hecho a estos animalitos con un propósito, no para hacer comida. Y nosotros, los seres humanos, los hemos hecho que sean alimento, cuando no lo son, familia, ¿bien? Y es interesante porque esa es la definición que da un diccionario. Miren también lo que me mencionaba esta enciclopedia. Enfermedades. Los cerdos pueden ser portadores de parásitos como la trichinela o más básicamente la bacteria que causa la triquinosis, toenía o bacterias como salmonela. Y bueno, una serie ahí de lo que son algunas bacterias, obviamente están en latín, muchas veces miren qué cosa, ¿no? Varias bacterias y cepas patógenas de Escherichia coli, esto es el cólera, todas peligrosas para el ser humano. Por el motivo es importante, por tal motivo es importante consumir su carne siempre bien cocida, ya que el calor ayuda a destruir todo tipo de microorganismos. Wow, y este punto, familia, miren, y este es el punto que yo les voy a tratar desde el punto gastronómico, familia. Porque se dice que si la carne del cerdo se cocina de forma bien cocida, como dice ahí, se come bien cocida, uno evitaría todos estos tipos de microorganismos. Y eso va a ser algo que lo vamos a desarrollar ahora. Pero miren todas las enfermedades que puede portar este animalito. Que quizás el animalito no parece enfermo, pero son enfermedades que el ser humano puede contraer. Peste porcina africana, peste porcina clásica, glosopeda, gripe porcina, erispela porcina o mal rojo, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, también se llamado PRRS, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Miren todas las enfermedades que este animalito puede portar, que son a base de qué? De su alimentación, familia. Porque el propósito de estos animalitos es ser como los que limpian la tierra. Y nosotros los estamos comiendo, familia. Y es interesante porque el mundo nos dice que estos animales se pueden comer siempre y cuando se cocine bien la carne. Y ahora vamos a entrar a la parte gastronómica, familia. ¿Por qué? Porque la carne del cerdo tiene una particularidad. Igual que, por ejemplo, la carne del bagre. Son carnes altas en grasas. Son carnes que para poder consumirlas, uno tiene que consumirlas de forma bien cocida. Y miren lo interesante en cuanto a lo gastronómico y a nuestro sistema digestivo. Vamos a definir qué es digestión. Digestión es el proceso por el cual el cuerpo humano transforma alimentos en una forma que puede ser utilizados, absorbidos y sirven de nutrición y energía para el cuerpo. Y aquí ya hay una listita básica de alimentos que normalmente se consumen, que todos en algún momento consumimos y que el mundo consume.
La yema del huevo en el cuerpo, una vez que uno la come, aproximadamente su digestión empieza a los 30 minutos. El huevo completo, la digestión comienza a los 45 minutos aproximadamente. Esto también todo depende de la persona, del tamaño de lo que uno se come, si mi sistema digestivo es pasivo o activo. O sea, hay una serie de factores que puedan hacer que estos tiempos puedan aumentar o disminuir un poco, pero es un promedio. Entonces, la yema de huevo, si yo me como solamente la yema, mi cuerpo la digiere en aproximadamente, empieza a digerirla a los 30 minutos. Si me como un huevo completo, clara y yema, 45 minutos aproximadamente. Pescados bajos en grasa. Y estos pescados son bien interesantes porque estos son los que el Eterno, a través de la Torah, nos permite comer, que son aquellos que tienen aletas y escamas. Y estos peces, estas carnes de los peces bajos en grasa, mi cuerpo empieza a digerirlo a los 30 minutos de haberlos digerido. O sea, es una digestión rápida. Pescados altos en grasa, por ejemplo, el bagre, demora entre 45 a 60 minutos a empezar a digerirlo mi cuerpo. El pollo lleva entre 1 hora y media y 2 horas a que mi cuerpo empiece a procesar ese alimento. La carne vacuna y el cordero tienen una característica que estas carnes rojas, el cuerpo las empieza a digerir entre 3 a 4 horas de haberlas ingerido, mi cuerpo empieza a digerirlas. Pero miren la diferencia con el cerdo. Si yo como cerdo, mi cuerpo empieza a digerirla entre 5 a 7 horas después de haberlos ingerido. ¿Y esto qué significa? Vimos que la carne del cerdo es portadora de muchísimas enfermedades, de muchísimos parásitos, porque el objetivo de este animal no fue creado para que me lo coma, sino que tiene un propósito, que es de limpiar la tierra, de comerse los desperdicios, los desechos. Entonces, imagínense que yo como esta carne, que es propensa a toda esta lista de enfermedades y aún puse algunas familias, las más conocidas. Y algunas hasta de estas me parecieron desconocidas porque no lo sabía. Pero miren entonces, si esa carne está dentro de mi cuerpo entre 5 a 7 horas, estoy propenso, mientras más tiempo esa carne permanezca en mi sistema digestivo, estoy propenso a que todas esas toxinas, que todos esos parásitos que tiene la carne, sean absorbidos por mi cuerpo. Y por eso es que esto está relacionado un poco con nuestra salud y con nuestra alimentación y con la gastronomía. Porque esto es algo que un profesional gastronómico tiene que saberlo a la hora de preparar un plato, a la hora de preparar un menú, cuando tiene varios tiempos, cuando es entrada, plato principal y postre, para manejar aproximadamente los tiempos para que las personas sepan y puedan comer y que saciarse y que disfruten la comida. Miren lo que nos enseñan en gastronomía, familia. Pero es interesante ver que la carne de cerdo es una carne que demora muchísimo. ¿Y esto es a causa de qué? Primero por la composición de la carne. La carne de cerdo es una carne fibrosa, una carne que es de proteínas, muy alta en proteínas, que el cuerpo humano no puede digerirlos tan fácil. Pero también lo que lo hace difícil de digerir es su cocción. Recuerden que recién nos decían que para poderlo comer hay una posibilidad. ¿Cuál es? Que lo cocine bien. Y eso es lo que nos enseñan en el mundo. Pero miren lo que sucede. El cocinarlo bien, primero que va a hacer que la carne, y esto es algo, recuerden, hicimos un estudio en el libro de Deuteronomios que hablamos sobre este tema un poquito, también hablando un poco sobre la salud y cuidado de nuestro cuerpo, más que nada en la alimentación. Habíamos visto que la carne, por ejemplo, las carnes rojas, en distintos puntos de cocción son más, digamos, fáciles de digerir para el cuerpo que en un punto bien cocido. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está diseñado, el cuerpo humano no está diseñado para ingerir productos cocidos o sobrecocidos. Principalmente para consumir productos más bien crudos como los vegetales o pocos cocidos como en las carnes. Y por eso es que cuando nosotros comemos una carne que está sobrecocida, por lo general cae mal al estómago, cae pesado. Imagínense ahora que la carne
del cerdo solamente se puede comer bien cocida. Es un hecho que te va a caer mal. La carne de cerdo nos va a caer mal, porque hay que comer bien cocido. Y esto es a propósito, familia, que quiero comentarles esto. ¿Por qué? Porque esto tiene que incidir ahora en la manipulación de los alimentos. Hay algo que es bien interesante que en la gastronomía se llama la contaminación cruzada. Que esta contaminación, vamos a definir lo que es contaminación cruzada, familia. Contaminación cruzada es cuando se transmiten microorganismos al manipular inadecuadamente los productos durante su preparación. Se pueden producir de forma directa o indirecta esta contaminación. ¿Cómo es esto? Por contacto directo entre los dos alimentos. Por ejemplo, yo tengo dos carnes. Tengo una carne de cerdo y tengo una carne de vaca. Yo trabajo en una cocina y familia, como profesional gastronómico, quiero decirles que en las cocinas de los restaurantes, de los hoteles, no se cumple esto de manipular las carnes de forma adecuada. En la escuela gastronómica nos enseñaron a cómo evitar esta contaminación cruzada, pero en la práctica es muy difícil que un restaurante o un hotel que tenga un caudal de gente muy grande tenga hasta los recursos necesarios para evitar este contacto y tener este cuidado, familia. Esto es algo bien importante que quiero compartírselos desde mi punto, desde mi profesión como gastronómico. Que la verdad, wow, a uno lo hace pensar mucho. ¿Por qué? Porque al comer un alimento apto o kosher, no significa, o digamos, comer un plato que tenga alimentos kosher, si no fue manipulado de una forma correcta, deja de ser kosher, familia. Y esto es lo que tiene que ver aquí. Por eso que la contaminación cruzada es bien importante, porque sin darnos cuenta, si yo tengo en la misma mesa, en la misma tabla, apoyo un pedazo de carne de vaca y un pedazo de carne de chancho, ¿qué va a suceder? La carne de vaca va a contraer las impurezas de la carne de cerdo. Igual que si hay algún vegetal que viene con alguna bacteria y lo pongo con la carne, también se contamina o viceversa. Eso es una contaminación directa. Cuando yo hago que los alimentos se toquen entre sí. Pero hay una contaminación que es indirecta. De forma indirecta es cuando es la manipulación incorrecta. Cuando yo apoyé en un lugar una carne de chancho, la uso como gastronómico, vamos a decir en un restaurante, la usan, apoyan en una tabla, la usan y en el mismo lugar apoyan una carne de vaca. Eso es una contaminación indirecta, familia. Entonces, no están en contacto los alimentos uno con el otro, pero las superficies están contaminadas. Entonces ahí se produce esta contaminación que es cruzada en los alimentos de forma indirecta. La mala manipulación o, digamos en las cocciones mezcladas también, y eso también implica porque en nuestras culturas vamos a ver que muchas veces se mezclan que la carne de chancho con la carne de vaca, son cosas culturales que son comunes. No se debe hacer, familia. El usar los utensilios. Corté con un cuchillo una carne que era de chancho y después con ese mismo cuchillo corto una carne que es de vaca o corto un queso. Yo estoy llevando las bacterias del chancho al queso o a la carne de vaca a través de un cuchillo. Entonces, eso es una contaminación cruzada. Ahora entiendo por qué el mandamiento muchas veces nos habla en Levíticos capítulo 11, versículos 31 y 32, que si yo estoy en contacto con eso, yo quedo impuro. O que si algún utensilio de cocina toca algún animal de estos impuros, dependiendo qué tipo de utensilio se rompe y se compra uno nuevo, o tiene que pasar por un proceso de purificación y tiene un propósito. Ahora lo entiendo desde mi punto de vista gastronómico. Entiendo lo que dice Levíticos capítulo 11 del versículo 31 al 32, que habla sobre la purificación de los utensilios. ¿Por qué? Porque se está evitando, miren, en ese momento no se sabía. Hoy científicamente
Sabemos que se produce este efecto de contaminación cruzada. Y esto es bien interesante. ¿Y por qué se produce esto? Porque las bacterias que posee cada alimento, por ejemplo las carnes, y es más, estamos rodeados por bacterias, familia. Y cada bacteria tiene un ciclo de vida y una temperatura a la cual mueren, ya sean congeladas o en temperaturas calientes. La mayoría de las carnes, sus bacterias al congelarse, se quedan en un estado de stand-by. Quedan ahí dormiditas. Pero cuando se les aplica calor, empiezan a trabajar estas bacterias. Y miren lo que sucede. Las bacterias que se encuentran en el agua, la mayoría muere arriba o en los 100 grados centígrados o por encima de los 100 grados centígrados. Ahora entienden el punto de que no debemos lavar las carnes, familia. ¿Por qué? Si yo lavo una carne con agua, yo estoy haciendo que haya una contaminación cruzada entre las bacterias del agua que mueren arriba de las temperaturas de 100 grados con, por ejemplo, la carne la carne roja, que sus bacterias mueren a los 65 grados. Entonces, miren lo que sucede. ¿Por qué produce esta contaminación cruzada? Las bacterias del agua mueren a los 100 grados. La bacteria de las carnes de aves empiezan a morir o se mueren la mayoría a los 70 grados centígrados. Las carnes rojas, como el cordero, la vaca, el ciervo, son carnes que se pueden consumir a una temperatura de 65 grados porque sus bacterias mueren a ese punto. Y esto estoy hablando de, gastronómicamente, esta temperatura se toma en el centro de la pieza de la carne. Entonces, si una carne de aves está cocida por debajo de los 70 grados, esa carne no se puede comer. Aún tenemos posibilidades de contagiarnos de alguna enfermedad. Una carne roja cocinada por debajo de los 65, también tenemos posibilidades de enfermarnos si hay alguna bacteria que ha contraído esa carne. Pero por lo general es por mala manipulación. Y miren, la carne de cerdo, sus bacterias mueren arriba desde los 72 grados. Y ciertos parásitos en la carne del cerdo que solamente están presentes ahí, mueren a los 120 grados, familia. Ahora, la contaminación cruzada es cuando una de esos parásitos o bacterias entra en contacto con un alimento permitido. Por ejemplo, un bistec de carne roja, de vaca. Ahora, ese parásito que estaba en el cerdo se contagió al corte de carne roja y al cocinarlo, ¿qué va a pasar? La carne roja no se puede pasar su cocción de 65 grados. Ese parásito que era del cerdo que muere a los 120 está contento, está vivo. Ahora entendemos lo que es la contaminación cruzada. Y esto sucede, es muy común con la enfermedad llamada triquinosis. Aquí en la región de Córdoba en donde vivimos, ¿fue el año pasado o el anteaño, hermana? Ah, actualmente me está diciendo. Bueno, a la fecha, hoy, hay 65 personas que han contraído, de acuerdo a la información que nos comparte nuestra hermana Rosario, de que hay personas con esta enfermedad de la triquinosis. Y hubo una epidemia muy grande, o sea, hubo muchos más contagiados hace un par de años o un año atrás, 2 años atrás, empezó esto de la triquinosis, aquí en esta región de Córdoba, en donde varias localidades, varios pueblos fueron afectados. Pero lo más sorprendente es que cuando uno leía las noticias, los, digamos, afectados por la enfermedad de la triquinosis no eran personas que habían consumido de forma directa el alimento, sino que eran casos en que habían comprado un alimento. Acá hay un fiambre que se llama el salame, que se hace aquí de forma artesanal, que habían comprado de ese salame, que estaban contaminados con triquinosis, habían usado el mismo cuchillo para cortar el pan, para cortar el queso, para cortar otros alimentos con un cuchillo contaminado, y esas personas no comieron cerdo, pero comieron un alimento contaminado. Miren la importancia, familia, de evitar esto de la contaminación cruzada. Yo solo estoy hablando desde la perspectiva de un gastronómico.
que esto es algo que se nos inculca en la academia, que tengamos cuidado, pero cuando vamos a la práctica, es algo que es muy difícil ponerlo a la obra. ¿Por qué? Porque generalmente los restaurantes, por más estrellas Michelin que tengan, por más 5 estrellas que sea el hotel, los utensilios siempre se usan lo mismo. El mismo que se usa para cocinar el cerdo, se utiliza para cocinar un bistec de carne roja. El mismo que se usa para cocinar los camarones es para derretir un poquito de queso. Miren los cuidados, familia. Miren todo lo que tenemos que aprender y estamos aprendiendo, familia. Es bien interesante. Y ahora entendemos por qué en Levítico 11, capítulo 31 y 32, da estas instrucciones con respecto a lo que es la manipulación de los utensilios cuando entran en contaminación con algún alimento o con, mejor dicho, con un animal impuro. Con algo que el Eterno nos dice no es comida. Y hay elementos como por ejemplo vasijas de barro que dice que hay que romperlas. ¿Por qué? ¿Saben por qué, familia? Todo lo que es de barro es poroso. Y muchas culturas, es más, en Argentina ya se ha perdido un poco, pero por lo general se existían estas vasijas u ollas de barro que la verdad son excelentes para cocinar. Dan un sabor increíble a la comida, pero son de un material poroso. Y si yo cocino ahora un alimento que yo sé que no es permitido, algo que me puede enfermar como el cerdo, lo cocino en una olla de barro, o que solamente ponga en la olla de barro un pedazo de un animal impuro, esas impurezas del animal se van a impregnar en la olla. Y eso no se saca más, familia. Por eso es que la Torah dice, si es un utensilio de barro, romperlo y comprar otro. Pero si son algunos utensilios que pueden soportar un proceso, que eso es un tema de estudio aparte, familia, que es algo que todavía tenemos que aprender, un proceso por el cual se pueden purificar esos utensilios, que es a través de fuego y calor intenso, se podría decir que esos son purificados. Pero la verdad que eso nadie lo hace, familia. Es muy difícil hacerlo. Por eso es que se evita este contacto, que para evitar lo que es la contaminación cruzada. Y sí, yo sé, familia, que me estarán mirando o estarán pensando, uy, pero es bastante extremista el hermano. No, no soy extremista, familia. Se los comparto desde mi posición como profesional. A mí me enseñaron a manipular todas estas carnes. Y principalmente en mi especialización, que fue cocina argentina y principalmente la manipulación de carnes. Me lo enseñaron. Y es algo que para mí hoy lo entiendo mucho más, digamos, algo más práctico, no algo tan científico. Y me ha sido como, puedo decirlo, como ese puntapié para tomar las decisiones radicales, es decir, no como más estas cosas en mi vida. Y ustedes se preguntarán, pero hermano, si usted era profesional gastronómico, ¿usted debía comer todo esto? Sí, en ese momento no conocía de la Torah. Y les digo, comí de todo lo que el Eterno dice que no hay que comerlo, lo comí. Lo comí. Y hoy, al tomar la decisión, al ser confrontado con la Torah y los alimentos, en mi vida fue un antes y un después. Un cambio a 180 grados. Hoy yo no puedo ni oler que se esté cocinando un cerdo. Hoy no puedo oler un marisco. No puedo oler nada que sea no permitido. Me genera asco, me genera repulsión. Ni quiero verlo. Y miren, familia, yo sé lo que saben. Y sé lo que el mundo dice, que eso era rico, delicioso y costoso. Encima, costoso, familia. Entonces es algo que en mi vida esto de ver los mandamientos y ser confrontado con el mandamiento ha sido para mí el poder haber estudiado todas estas cosas y que quiero compartirse de la familia. De cómo manipular los alimentos y cómo evitar que no caigamos en que no, yo como kosher, pero a la vez estoy cocinando en la misma olla cerdo, porque otro come cerdo en mi casa. O algo que la verdad, familia, como gastronómico he sido confrontado a la hora de ir a comer a un restaurante. Yo sé lo que hay detrás de esa puerta que va y viene en los restaurantes, en las cocinas. Sé el movimiento, conozco cada uno de los movimientos. ¿Saben lo difícil que ahora es sentarme a comer en un restaurante? Y por ahí está esa lucha de,
Ay, pero familia, estamos aprendiendo. Porque miren hasta el punto en que el Eterno nos pide que los cuidemos. Y ahora vamos a ver por qué el Eterno pide que nos cuidemos. Miren cuál es el propósito de este mandamiento de no consumir estas carnes o estos animales que no son comida, familia. El propósito del mandamiento es el siguiente. La razón por que la Torá prohíbe ciertos alimentos es porque contaminan la pureza del alma. Wow, familia. No es solo algo que va a afectar mi cuerpo físico, sino que también es algo que va a afectar ¿qué? Mi alma. Y así nos contaminamos espiritualmente. Y el objetivo de la Torah no es prohibirnos o que sea un yugo, sino que miren el objetivo que dicen los sabios de Israel, dicen, el objetivo del mandamiento de la Torah es mantener y promover la pureza y la salud del alma en lugar de promover la salud física. O sea, el que cuidemos nuestro físico es una añadidura. Pero el objetivo de la Torah, el de no consumir estos alimentos, digamos estos animales prohibidos o estas cosas que no son comida, es no solo cuidar mi cuerpo, sino que también cuidar mi alma, la pureza de mi alma y la salud de mi alma. ¿Por qué la Torá enumera específicamente 4 especies? Y esto es algo que sí me llamó la atención, es que la Torá enumera específicamente 4 especies: camello, conejo, liebre y cerdo, que poseen solo un signo kosher sin el otro, indicando que están prohibidos. La respuesta es que dado que estos animales tienen un signo kosher, es aún más importante enfatizar la prohibición sobre ellos, ya que la gente podría engañarse al considerarlos como kosher. ¡Wow! ¡Qué sabiduría de la Torah ahí!, ¿no? Ahora entiendo por qué cuando habla de los animales permitidos, dice estos son y que tienen que tener esta característica. Pero después se detiene y nos especifica claramente, en el caso de que se cumpla una u otra de estas características que hacen limpio un alimento, que no se deben comer. Es por el hecho que no nos engañemos. Y miren esta interpretación que va un poquito más allá de lo literal, un poquito más de cuidar mi físico. Ahora vamos a entender por qué esto tiene, lo que yo como determina cómo yo trato mi alma. Obviamente es parte de. Y es importante la alimentación por lo que vemos en la Torá y en lo cómo es manejada dentro de las escrituras. Esto alude a aquellos que hacen una demostración externa de su piedad. Miren la comparación que hacen. Wow, un animalito que tenga una señal kosher a la vista es una apariencia, pero por dentro, ¿qué es? Algo que no está prohibido, algo que está prohibido, perdón. Algo que no se debe comer. Pero a la vista, uno ve, por ejemplo, ve a una liebre que está rumiando, pero no tiene patas de uñas hendidas. El chancho tiene pezuñas hendidas. Y en este hay que poner mucha más atención, familia. Porque este animalito tiene la capacidad también de comer vegetales, verduras, hojas, pero no rumea. Su sistema digestivo no está hecho para que coma, almacene en el estómago, saque de vuelta la comida, la siga rumiando y la mande hacia otro estómago. El cerdo tiene un solo estómago. Come, mastica, traga y defeca. Es todo lo que hace el cerdo. Entonces, familia. Uy, se me fue. Acá. Ya me perdí. Acá está. Entonces, estamos ahí viendo. Estábamos hablando sobre la perspectiva. Y miren, ¿y esto tiene que ver con qué? Como les decía, familia, de que es por las apariencias. Y esto es una enseñanza que también va a nuestro corazón y a nuestra alma. ¿Cómo estamos nosotros delante del Eterno? ¿Somos una apariencia?
¿Somos un alimento kosher o somos un alimento permitido o somos como estos no permitidos que cumplimos con una condición pero por dentro somos otra cosa? Wow, esto es algo, por eso esto está enfocado, la Torah lo enfoca a la pureza y la salud de nuestra alma, de nuestro corazón. Esto alude, como nos mencionan los sabios, dice, esto alude a que aquellos que hacen una demostración externa de su piedad, mientras que por dentro son corruptos y pecadores. Tales individuos son más despreciables a los ojos de Hashem que aquellos que son inicuos tanto por dentro como por fuera. Porque el engañar al pueblo haciéndoles creer que es verdaderamente piadoso, eventualmente puede causar un daño incalculable a la comunidad israelita. Dice judía, porque es un recurso hecho por judíos. Pero esto, familia, miren el cuidado que hay que tener, familia. Ahora yo les leo esto, familia, y ustedes, ¿qué versículos se les vienen a la mente? ¿Qué es lo que se les viene a esto? La hermana Rosero está haciendo Hechos 10. Hechos 10, que habla de que Pedro ve la visión de los animales y Pedro que dice, Señor, yo no he comido nunca un animal impuro. Es bueno porque ese uno es un pretexto, pero tenemos que estudiar el contexto y nos vamos a dar cuenta que está hablando justamente de la pureza moral y de la pureza ritual. Y le está enseñando a través de una visión a Pedro el Eterno, ¿qué le está enseñando? A no hacer acepción de persona y que él no tiene la autoridad para decir esa persona no es pura delante del Eterno. Y estamos hablando de la historia de un general romano llamado Cornelio, que era un varón justo y piadoso. No está hablando de comida, familia. Pero miren, a esto, ¿qué más se les viene a la mente? Familia, los que están en internet también pueden participar en lo que es en el chat, familia. ¿Qué versículos? Miren, otro versículo que se nos puede venir en la mente es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Y acá yo creo que mi hermana Rocío va a estar contenta porque vamos a hablar de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir a Apocalipsis y miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, familia, es un vocabulario muy asociado a este mandamiento. ¿Por qué? Porque lo que está enseñándonos el Eterno a través de estos animales también que tienen una condición y no tienen la otra, es que así mismo somos nosotros, familia. El ser humano puede ser de estas características. Y esto nos enseña también a tener una adoración correcta para el Eterno, un corazón dispuesto para el Eterno. Yo no puedo estar parado en un punto en donde digo comer limpio, pero a la vez cuando no me ven me como mi sanguchito de jamón. No, familia. No puedo estar ahí entre dos aguas. Porque ¿qué dice el Eterno? Miren lo que dice en Levítico capítulo 11. Vamos a leer del capítulo 42 al 43. Perdón, sí, versículo 42 y 43. Vamos a Levítico capítulo 11 del versículo 42 al 43. Dice, vamos a leer del 41. Y todo reptil que se arrastre sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Ahí también vemos que los reptiles tampoco se comen. Bien. Todo lo que ande sobre el pecho y todo lo que ande sobre 4 o más patas de todo animal, miren, de todo animal, dice, que se arrastre sobre la tierra, no lo comeréis. Porque es abominación. ¿Qué significa abominación? Abominación es algo, eso sí es detestable, repulsivo. Algo que es abominable es cuando algo, como la doctora Nereida, la pastora nos daba el ejemplo anoche. Cuando uno acá le decimos nosotros se empachó, comió demasiado dulce. Hay un punto en que ya uno no puede ver los caramelos, por ejemplo. ¿O no ha pasado eso? Que siempre tenemos algún alimento
¿Cómo, mi hermana? Acá la hermana Rosario dice que a ella le abominan las ciruelas. ¿Por qué? Porque cuando fue chica comió tanta ciruela que le cayó mal. ¿Ven? Eso es algo para que tengamos una noción y un ejemplo de abominación. Algo que yo no lo puedo ver, no lo puedo oler, no lo quiero ni ver ni en figurita, familia. No es porque sea malo, sino que a mí hubo algo que me hizo que no lo pueda ver. Bueno, miren lo que dice el Eterno. Esos animales que no son comida. Dice, todo animal que no sea comida, que se arrastre sobre la tierra, no lo comeréis. Eso es abominación. ¿Por qué? No hagas abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastre, ni os contamines con ellos, ni seas inmundo por ellos. Wow. Aquí vemos cómo en Apocalipsis a lo que se está refiriendo esto de frío y caliente. Si nos está diciendo si soy tibio, te voy a vomitar, es porque el Eterno nos abomina. El Eterno no hay grises, familia. O es blanco o es negro. Estoy en el barco o estoy en el muelle. No estoy con un pie en el muelle y otro en el barco. No, familia. Así no funciona la relación con el Eterno. Y así mismo funciona con la alimentación. Y miren, ahora entendemos por qué los sabios entienden que la alimentación es para qué. La Torah que es fomentar el mantener y promover la pureza de la salud de nuestra alma. Porque miren cómo lo que yo como determina quién soy. Y a la larga terminamos convirtiéndonos en los que comemos. A largo plazo, si yo no corrijo mi alimentación, termino padeciendo las consecuencias de lo que yo he comido. Es interesante eso, familia. Y miren, que no es solo algo físico, sino es algo que se refleja también en mi alma, en mi relación con el Eterno. El hermano Héctor dice Isaías 66:17. Sí, también. Y estas palabras son un poquito más fuertes. Ya la vamos a ver más adelante, mi hermano. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 8, del 9 al 13. Perdón, Crónicas. Oh, Corintios. Vamos a Corintios. Sí, Corintios. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Lo tengo marcadito. Vamos aquí. Corintios 8, del versículo 9 al 13. Miren lo que dice. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Wow, y esto, recuerden el estudio que hicimos para lo que fue el Shabbat de panes sin levadura. Que vimos cómo Pablo está hablando sobre la comida sacrificada a los ídolos. Y cómo eso influía no solo en mi corazón, sino en el corazón de mis hermanos que recién están entrando a la fe. Mira, wow, es interesante porque ahora entendemos por qué los sabios dicen que si alguien consume de estos animales que se parecen a la vista alimentos permitidos, va a hacer que otros tropiece y caiga, y esto va a ser perjudicial para toda la comunidad. Pablo entendía eso, por eso en 1 Corintios 8, Pablo está exhortando a los hermanos de Corinto a decirle, ojo con lo que comen. Obviamente que él les está diciendo, miren, la comida no nos hace más ni menos, pero tiene una implicancia espiritual en nuestras almas que puede hacer que otros se pierdan por culpa mía. Si yo digo que voy a comer alimentos puros, debo comer alimentos puros. Y tener el cuidado de no dar una mala imagen, familia. De dar un testimonio correcto. Yo no puedo decir como alimentos puros y estoy cocinando en mi propia misma cocina, en mi casa, dos tipos de alimentos distintos, puros e impuros. O voy a estar comprando en lugares en donde sé que se comercializan alimentos puros e impuros. Es algo en que meditar, familia, algo en que tenemos que aprender y tomar decisiones. Todos pasamos por eso, familia. Y en lo personal lo hemos pasado. En tener que decidir qué comprar.
carne en la carnicería en donde hay contaminación cruzada con otros animales y en este caso impuros, o hacer un esfuerzo y tratar de comprar carne que mínimamente no haya estado en contacto con carnes impuras. Es todo un proceso, familia, que tenemos que ir aprendiendo, poniendo en obra, y por eso quiero compartirle estos conocimientos, compartirle esto desde el punto gastronómico, que es algo que podemos hacer y que nos puede ayudar el porqué el Eterno, ver esa misericordia, ese amor del Eterno hacia nosotros, que le importa realmente, y por lo que vemos le importa realmente qué es lo que comemos, no solo por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma. Recuerden, lo que como, en eso me convierto. Entonces, vemos que Pablo estaba hablando de lo mismo. Igual, lo sacrificado de los ídolos es algo que tenemos prohibido comer. Pero hay que analizar el contexto y lo invito a que vean el estudio que hicimos del amor que edifica, que justamente habla sobre esto. Y ahora con esto podemos tener más luz. ¿Por qué los sabios entienden eso? ¿Y por qué ahora el Eterno nos prohíbe muchas cosas? Dice, esto no es comida, porque está no solo cuidando mi físico, está cuidando también mi alma. Hace mucho más que un doctor, familia. Cuando uno tiene problemas de colesterol, ¿qué es lo que prohíbe el médico de no comer? Fiambres, cerdo, grasas. Y si el médico lo dice, lo hago. Pero si el Eterno lo dice, no lo hago. Algo en que meditar, familia. Es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces vemos que el mandamiento, ahora hemos visto cómo esto, al estudiar el mandamiento, hemos hecho algunas conexiones con la historia de Pedro, con Apocalipsis, entender el vocabulario y esto, al ver este vocabulario en toda la escritura, nos va a ayudar a entender el por qué el Eterno es tan cuidadoso al decirnos, hijos míos, esto no se come. Esto no es comida. Esto no lo creé para que ustedes los coman. Esto sí, coman de esto. Tienen libertad de comer, pero coman de lo permitido. Pero, como somos un pueblo rebelde, es bastante interesante eso. Y después, bueno, vamos a ver que hay distintos mandamientos. Ahora hemos entendido el por qué el Eterno nos prohíbe comer estos alimentos que no son puros. Lo hemos visto desde un punto de vista científico cuando definimos el cerdo, y esto sucede lo mismo, por ejemplo, con el bagre. El bagre es un animal que es acuático, pero su composición de la carne y la cocción y todo es muy parecido al cerdo. No se come. Las aves que comen carroña es exactamente lo mismo. Insectos. Hay una sola variedad que se puede comer, que son las langostas. Que no es que estamos obligados a comer langosta, pero si estamos en un tiempo de escasez, de hambre, que solamente tenemos acceso a comer saltamontes, el Eterno nos dice, miren, pueden comer de estos insectos. Aunque hoy el mundo va inclinándose a que debemos comer gusanos, lombrices, y eso no, familia. Miren, la humanidad somos tan, discúlpenme por la palabra, asquerosos para comer, que en vez de fijarnos en todas las bendiciones que el Eterno nos da para comer, en fijarnos, el Eterno nos dio todo esto para comer, vamos a darnos una vuelta y vamos a mirar todo aquello que el Eterno dijo no comer. Y nos basamos nuestra alimentación en algo que realmente es abominable, algo que tiene que darnos asco. Y el sistema nos quiere hacer creer que eso es saludable, que eso es bueno para nuestros cuerpos, que nos va a hacer más inteligentes, que nos va a hacer más sabios, que nos va a hacer bien para nuestros cuerpos. Familia, científicamente, y se los doy desde mi punto de vista gastronómico, eso no es permitido porque nos va a contraer enfermedades y después son el lamento. Pero no, veamos allá lo feo que el mundo nos ofrece y comamos eso. Es bien interesante, familia. Después, bueno, están los mandamientos en el versículo 9 y 11. Lo vamos a pasar por alto. Vamos a pasar esto porque queda poquito tiempo y quiero cubrir estos puntos, porque ya después los mandamientos hablan sobre las aves, sobre los peces, sobre los insectos que se pueden comer y que no se pueden comer. Son los mandamientos 157, 156, 158. Y quiero que lleguemos a esta gran pregunta, familia. ¿Al Eterno le importa realmente lo que como? Es una gran pregunta, familia.
Es una gran pregunta. Acá mi hermana dice, ¿y sí? Y la verdad que sí. Y yo quiero preguntarle esto a los que son papás. Sus hijos, a ustedes como papá, ¿les importa lo que sus hijos comen? ¿Sí? ¿Saben lo que es bueno, lo que les va a hacer saludable, entonces, que le va a ayudar a su crecimiento, que no los va a enfermar? Eso es aquí, en lo físico, familia. ¿Cuánto más para el Padre Celestial? ¿Cómo por, y esto es la gran pregunta. ¿Al Eterno realmente le importa lo que como? Y sí, la verdad que sí, familia. Al Eterno le importa lo que comemos. Por eso es que Él nos da detalladamente qué es lo que podemos y no podemos comer. Si yo soy Israel, yo soy un siervo, un vasallo del rey. Y yo no puedo ser rebelde. Y aquí es algo bien interesante, familia, porque mientras estábamos en la ignorancia, se tomaba como una transgresión por error. Y recuerden cuando vimos los tipos de pecados. Si yo estoy en ignorancia y cometo una transgresión, transgredo un mandamiento porque no sé, porque no lo sabía, eso se llama Avon, como la marca de cosméticos. Avon, bien. Pero ahora, cuando el Eterno nos revela su palabra, entré en convenio a través de Yeshua. El Eterno, por su inmensa misericordia, empieza a enseñarnos su Torah, a enseñarnos su carácter, a enseñarnos lo que Él quiere para nosotros. Y me confronta con esto, con la alimentación. Pero yo sigo haciendo lo que hacía antes. Eso no se va a considerar como un pecado por error o por ignorancia. Ya pasa a ser una rebelión, que es el pecado de Pesha. Y ahora, esto que es algo que es ritual, cruza la línea roja, la línea delgada y se convierte en inmoralidad. En algo que ya no tiene perdón, familia. Recuerden que dentro de los 3 pecados, el Pesha no tenía perdón. Y que Yeshua fue el que cumple eso, que Él es una representación de eso, de digamos, su ofrenda fue para que la humanidad pueda retornar de la muerte. Ahora que he entrado al convenio a través de Yeshua, conozco los mandamientos, ya no tengo pretextos para decir voy a comer lo que a mí se me ocurra. No, el Eterno nos dice, esto es comida. Nos tenemos que forzar, familia, a aprender, ir paso a pasito y pidiéndole al Eterno. Miren, es interesante poder estudiar, familia. Y mientras vamos estudiando, vamos permitiendo que el Ruach, el Espíritu Santo, nos vaya hablando, nos vaya guiando. Ay, en esto hay que ajustar. No compres más ahí carne. No vayas a comer más ahí. Procura mejorar en esto. Pero si yo no estudio, o realmente, no es que no estudie, si no quiero yo enfrentar al mandamiento, quiero huir, ya es otra cosa, familia. Somos nosotros quienes tenemos la decisión de escoger qué vamos a hacer, familia. Si obedecer el mandamiento y esforzarnos, obviamente a buenas y primeras no lo vamos a hacer bien, estamos aprendiendo. Pero no nos jactemos de que, guardo Torah y como kosher. Y quiero citar esta frase que el pastor Juan Carlos Suaste dijo en un estudio que estábamos con el Morés Rafi, justamente hablando de esto, y él mencionó que tenemos que cambiar nuestra forma de decir, no, ahora estoy en Torah y como kosher. Familia, hay tanto por aprender. Miren, hemos visto creo que el 1, y pico por ciento de lo que es empezar a comer limpio, familia. Ni siquiera kosher. Porque el término kosher es algo mucho más grande, que implica un montón de áreas y de aspectos que no solo es el alimento, sino que también, como vemos, es la manipulación de un alimento. De hacerlo de la forma adecuada para que no se
ese alimento sea descalificado como kosher. Y que algo que tenemos que asimilar es que estamos aprendiendo, familia. Y el pastor decía, hay que aprender, estamos aprendiendo y que tenemos que esforzarnos por cambiar. Pero no digamos que comemos kosher, porque si alguien nos ve y que sabe lo que es comer kosher, ¿saben qué va a pasar? Vamos a dar un mal testimonio, familia. Porque nos va a decir, hey, comes kosher, pero dices que comes kosher, pero sí, comes carne de vaca, pero las estás cocinando en la sartén que hace un minuto hicieron unas salchichas. Entonces, es algo que es interesante y que tenemos que cambiar nuestra forma hasta de hablar, familia. Y esforzarnos. La meta es que aprendamos a comer como el Eterno quiere. Estamos en ese proceso de aprender a alimentarnos de forma correcta. Pero esto no es excusa a quedarme siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque realmente al Eterno le importa y le importa mucho que nosotros, lo que nosotros comemos. Y vamos a marcar algunas evidencias bíblicas. Y recién el hermano Héctor había comentado en el chat Isaías 66. Vamos a Isaías 66, versículo 17. Vamos a Isaías, acá. Isaías 66, versículo 17-18. Miren cuánto le importa al Eterno lo que comemos. Los que se sacrifican y los que se purifican en los huertos, unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai. Wow. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré en ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Elud, que disparan arcos, a Tubal y a Jabal, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Wow, es interesante porque miren, acá tenemos un precedente que al Eterno le importa realmente lo que comemos y el cerdo es un punto crucial. Pero acá cuando lo leemos acá podemos entender, son los paganos, eso no es para Israel. ¿Será? Vamos a Isaías 65, versículo 2 al 5. Versículo 2 al 5 dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde. ¿A quién le está hablando aquí Isaías? A Israel, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocó de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de ¿qué? De cerdo. Miren, en Isaías 66 sigue hablando de Israel. Porque si leemos Isaías 66, 17 y 18, puede darnos a entender de que quizás le está hablando a las naciones que comen toda esa porquería. Ay, ¿qué dice el 65? Es Israel. Somos nosotros, familias. Esa era nuestra condición. Dice, en lugares escondidos por la noche, comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Wow, familia. Oseas también habla de esto. Ezequiel también habla de esto. O sea, ¿le importa realmente al Eterno nuestra alimentación? Sí, familia. Porque miren, nuestra alimentación determina cuál es nuestra relación con el Eterno. Yo puedo decir que lo amo, que yo adoro al Eterno, al Dios de Israel, creo en Yeshua, pero mi alimentación no es como el rey quiere. Interesante, afecta el alma, familia. Entonces, ahí tenemos un precedente de que sí al Eterno le importa. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 3.
Y esto es bien, bien interesante, familia, porque el versículo 3 dice, dice, nada abominable comerás. Bien, ¿le importa al Eterno lo que comemos? Si yo les leo esto, sí, dice, nada. Es una orden, una instrucción, es un mandamiento apodíctico. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionado. ¿Cómo es, hermana? Sí o sí, algo apodíctico. Un mandamiento apodíctico es cuando el Eterno nos da la orden y no nos explica el por qué. Aparte, no nos dice, haz esto para recibir esto. Esos son casuísticos. Esto es un mandamiento apodíctico. Esto se come, esto no se come, punto. No hay más explicación. Hoy, por la gracia que el Eterno nos ha dado de poder tener ciencia, de poder conocer, de poder investigar estos alimentos que el Eterno dice que no son alimentos, estas carnes que no son alimentos, sabemos ahora el por qué. Pero cuando se dio la Torá era o esto, punto. Come y no come. No había muchas explicaciones. Y miren lo que dice el 14.3. Nada abominable comerás. Es una instrucción para Israel. Es una instrucción para nosotros. Es una instrucción para todo aquel que es parte de Israel. Y si eres Israel, te animo a que obedezcas la voz del rey. Él nos dice, no comeráis. Y ya hemos visto que es por un bien, no solo físico, sino por nuestras almas, sino también por el testimonio que yo doy como creyente en el Dios de Israel. Dice, estos son los animales que podéis comer después, pero inicia con no vamos a comer nada abominable. O sea, esto es algo tácito, familia. Algo que el Eterno dice, punto, me importa y no comen. Me importa lo que comen, así que esto no lo comen. Es el rey, familia. Hay que obedecer al rey. Vamos a Primera de Pedro. Y aquí con esto vamos a cerrar, familia, porque en Primera de Pedro vamos a ver que realmente el Eterno le importa. O sea, ya tenemos Isaías 66 y 65. Ya tenemos Deuteronomio 14.3. Vamos a marcar una tercera evidencia bíblica de que al Eterno le importa para que no quede duda, familia. Y esto elimina todo pretexto. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante. 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Mesías Yeshua sea manifestado, como hijos, obedientes. Miren la exhortación que está haciendo Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos. ¿Qué quiere decir? Cíñete los pantalones, ponte firme, estate firme en vuestro entendimiento. Es necesario que estudiemos, familia. Que todo lo que hacemos para el Eterno, sepamos el por qué lo estamos haciendo y cuál es la motivación por la cual lo estamos haciendo. Sed sobrios, o sea, estar atentos y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua el Mesías sea manifestado. ¿Como hijos de qué? Obedientes, no hijos rebeldes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y un poco lo que hablábamos recién, familia. Antes consumíamos todo esto porque consumíamos todo lo que el Eterno dice, esto está prohibido para ustedes, no les va a hacer bien, ni física ni en sus almas. Antes lo comíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en ignorancia. Hoy estamos aprendiendo que el Eterno da mandamientos específicos sobre eso, con un propósito, como un buen padre, de cuidar la salud de su pueblo, de sus hijos, a pesar de que Él es un rey soberano, el rey de toda la creación. Y eso nos muestra su amor, nos muestra ese cuidado que Él tiene por cada una de las cosas que Él ha creado. Habíamos quedado en el versículo 15.
estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Bien, es interesante que Pedro está usando un vocabulario que está referido a Levítico capítulo 11. Familia, esto es interesante porque tenemos que entender que la Biblia tiene un contexto y que nosotros, y lo repito y lo voy a repetir una y otra vez, familia, de que la Biblia no fue escrita fue escrita para nosotros, pero no somos la audiencia original. No fue dirigida a nosotros. Entonces aquí es bien interesante porque hay que saber a quién le estaba escribiendo Pedro. Pedro le está escribiendo a alguien, a un grupo de personas que conocen justamente lo que estamos estudiando nosotros ahora. ¿Y cómo sabemos eso? Porque él da una frase, dice, ser santos porque yo soy santo. Vamos a Levíticos 11. Ahora podemos conectar y saber qué es lo que la audiencia de Pedro estaba escuchando. Y miren, el mensaje que dio antes está relacionado con Levítico, capítulo 11, del versículo 44 al 45. 44, 45. Capítulo 11. Deuteronomio no. Levítico, perdón, me había confundido. Levítico 11, del 44 al 45. Miren lo que dice. Vamos a leer del 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastre, ni os contaminéis con ellos, ni seas inmundo por ellos, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Eso es un lenguaje legal, familia. Él está dejando claro quién es Él. Él es el Rey, Él es nuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Miren lo que le estaba citando Pedro. Que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Nos está recordando de que Él es nuestro Rey soberano, de que Él nos libertó de Egipto, nos libertó del pecado, nos libertó de la opresión, familia. Para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y de las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, parece hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Wow, familia, miren el contexto de lo que Pedro está hablando. Aquí sí Pedro está diciendo, ser santo porque yo soy santo. Sean firmes, estén firmes, dice Pedro. Dice Pedro, primera de Pedro, dice estar firmes, ceñir vuestros lomos en vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad que se cumpla la gracia que se os traerá cuando Mesías venga, se manifieste y que seamos hijos obedientes. Y el contexto es, parte de esa obediencia es también ser obedientes. Si yo estoy esperando el Mesías, en mi forma de alimentarme. Y vemos que no es solo por salud, por lo físico, es también, familia, por lo que es mi alma. El Eterno está cuidando mi alma. Entonces, en conclusión, familia, si yo me opongo a estas normas alimenticias y como lo que es prohibido, estoy cometiendo un pecado de rebelión. Ya esto pasa a una condición de moralidad. Estoy desafiando un mandamiento y declarando que nosotros somos el dueño de nuestros cuerpos. Familia, miren lo que dice al finalizar el capítulo 11, el versículo 45, 44 y 45. Recuerden que yo los saqué de Egipto, dice el Eterno. Que yo soy su Dios. Ustedes son mis siervos. Ya no le pertenecemos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni al mundo. Le pertenecemos al Eterno y tenemos que cuidar nuestros cuerpos como el Eterno nos pide que nos cuide. Y ahora nos va a seguro venir a nuestra mente
porque somos el templo del Espíritu Santo, como dice Pablo a Corintios. Miren, familia, sí, literalmente, y era un pensamiento del judaísmo de primer siglo, que el ser humano es un templo para el Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer todo esto, familia, porque si yo digo ser un templo del Espíritu Santo y no voy de acuerdo a las normas o de acuerdo al modelo, y ahora entendemos por qué empezamos haciendo un recordatorio de lo que había sucedido al principio de la porción, de que había pasado algo que estaba fuera del modelo y trajo muerte. Bien, familia, si yo no corrijo mi alimentación a este tiempo, hoy el Eterno nos está enseñando a corregir mi alimentación, a corregir la forma de vivir, porque el Eterno nos está dando una oportunidad de que no terminemos acarriendo consecuencias más grandes por haber desafiado el mandamiento, por decir, no, es que eso no es para mí, eso no significa nada para mí. Yo soy el dueño de mi propio cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¡Ey! Fuimos creados por Dios, Él nos conoce. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y miren, y todo esto nos enseña que todo lo que yo como me convierte en lo que como. Si yo como alimentos impuros, miren, familia, esto va a afectar hasta el punto de mi alma, que es lo que dicen los sabios. Va a afectar tanto mi alma que mi alma va a querer disparar en contra de la presencia del Eterno. Si el Eterno está ahí, yo voy a ir al contrario. ¿Pero por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, digamos, física, afecta a nuestra vida espiritual. Y estamos en ese proceso, familia, de aprender. Tenemos el desafío de ser una comunidad, de ser un pueblo apartado, en donde el desafío es que tenemos que ser moralmente puros en medio de una sociedad totalmente corrupta e inmoral. Ese es el gran desafío, familia. Y por eso es que estamos aprendiendo. Por eso es que tenemos que aprender y corregir y tener cuidado. Miren cuántos cuidados tenemos que ir teniendo con nuestra alimentación. Y ahora entendemos que todo tiene un porqué. El Eterno no nos dio un mandamiento porque sí, no. Él está cuidando. Hoy podemos nosotros decir, Baruch Hashem, porque el Eterno nos cuida. Porque Él está pendiente de lo que como y lo que no como. A Él realmente le interesa como un buen padre. Y por eso les puse el ejemplo. Si en lo físico aplica, ¿cuánto más aplica en nuestra relación con nuestro Padre? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo de estudio, de poder aprender, de poder seguir escudriñando sobre las Escrituras y aprendiendo, porque estamos en ese proceso de aprender y de poner por obra. Así que, familia, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto y al finalizar del video hay un mail que se pueden contactar, enviarnos sus mensajes, sus preguntas y con gusto las responderemos. Y también invitarlos a que escuchen la radio de Yeshua Ner Tamid Radio Argentina, en donde se pasa muy buena música y estudios todo el tiempo, las 24 horas del día. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima.